Hola, bienvenidos a Poder Pensar. Hoy vamos a tener varios temas de actualidad en el programa. Vamos a hacer una cobertura amplia de lo que sucedió ayer en el Día de los Trabajadores, el acto central del PIT-CNT en la Plaza Mártires de Chicago, frente al Palacio Legislativo. Vamos a estar conversando con Fernando Gambera, que fue uno de los oradores en nombre del Secretariado Ejecutivo de la Central de Trabajadores. Pero vamos a compartir también un informe con diferentes voces que opinan legisladores del gobierno, ministros, también legisladores de la oposición sobre lo que fue el acto y sobre hacia dónde debe apuntar el país en materia de trabajo. Ya vamos a ver que el Uruguay ha tenido un crecimiento histórico en estos últimos 8 años, que se ha llegado a, por ejemplo, niveles de desempleo también históricos por lo bajo. ¿A qué se debe apuntar ahora? Vamos a tener la opinión en un minuto nada más. Vamos a estar hablando del tema cárceles, actualizando todo lo que ha sucedido. Hablamos con familiares de los reclusos, estuvimos dialogando con legisladores también que integran una comisión especial sobre el sistema carcelario. Y al cierre del programa, un informe especial de Poder Pensar sobre la situación que viven trabajadores del transporte, conductores que a su vez son cobradores y que están pasando un mal momento. Sobre todo, hablamos con trabajadores de COPSA, allí en la terminal de Río Branco, donde la semana pasada incluso hubo un paro por la ola de robos que se está dando en una ruta específicamente, ya vamos a ver en cuál. Pero vamos primero a las opiniones. ¿A dónde debe apuntar el Uruguay en materia de trabajo cuando ha logrado, como decíamos, un crecimiento muy importante en los últimos 8 años por lo menos y ha bajado a niveles históricos su tasa de desempleo? La economía del país transita su 8º año de crecimiento consecutivo, cifras históricas de crecimiento y de actividad en el mercado laboral. La pregunta de Poder Pensar fue ¿a dónde se debe apuntar ahora? Nosotros estamos en un 5,7 más o menos de desocupación y el problema mayor que tenemos es que la mano de obra requerida no está coincidiendo con la mano ofrecida. Así que el problema más importante es la capacitación. Ha llegado al Senado una ley para darle autonomía a la UTU para que cobre vuelo, para formar técnicos y tecnólogos, y creo que eso es lo más importante, porque así a esa gente que todavía no ha tenido oportunidad porque no tiene posibilidades, le damos una oportunidad. Hasta ahora hemos concedido prioridad a la cantidad, pero hoy tenemos que conceder a la calidad la prioridad más alta, más fuerte. Y eso es lo que estamos haciendo, por ejemplo, en los criterios de estímulo a la inversión productiva. Por lo tanto, formación de trabajadores, capacitación de los mismos, desarrollo de nuevas capacidades, todo esto tiene mucho que ver con las mejoras en la educación, son las prioridades que yo creo que tenemos que poner en práctica. No hay dudas, no hay dudas. En estos 7 años hemos logrado cosas que en 20, 25 años post dictadura no lo habíamos logrado, pero faltan muchas cosas más. Hay que tener la honestidad política e intelectual de decir las dos cosas. Es cierto que estamos mejor, pero también es cierto que falta muchísimo todavía. El país de la justicia social, de la equidad de género, hay que seguir remándola. ¿Qué cosas faltan? Si tuvieras que anotar ahí lo más importante. Falta, yo creo que el talón de Aquiles de todo el movimiento popular, de la clase alternativa que se está formando desde el gobierno y el bloque social, es la distribución de la riqueza. Seguramente eso es lo que más hay que hincarle el diente. Una de las claves para el futuro. Si pensamos el futuro con los niveles de formación actuales, seguramente podremos aspirar a mucho menos de lo que podríamos aspirar como país y como ciudadanos sobre niveles de formación, capacitación y por tanto capacidad de producir más eficientemente para el futuro. ¿Cómo se encara eso? Con esfuerzo, con un esfuerzo colectivo de la sociedad y un esfuerzo individual de la gente valorando la capacitación y la formación. El ministro de Industria, Roberto Kreimerman, destacó la importancia de acercarse a Brasil, sobre todo para mejorar la tecnología local y la formación de los trabajadores uruguayos. La calidad de vida de los uruguayos, también la calidad de trabajo, la fuerza de la clase trabajadora, el país como un todo en los diferentes sectores, tiene mucho que ver de que este ciclo virtuoso se transforme en algo permanente y no cíclico, que es lo que decía. Y eso tiene que ver con la tecnología y eso tiene que ver con la inversión. ¿Qué tipo de acuerdos, por ejemplo? ¿Qué está pensando concretamente? No, bueno, los acuerdos concretamente, para decir 2 ejemplos, es en la complementación de la investigación. Brasil, por ejemplo, nos invita a participar en conjunto. Digo Brasil porque es lo que estamos hablando, ¿no? Pero creo que el desarrollo tecnológico viene de muchos lados, pero nos invita a participar en conjunto con la nueva empresa Embrapi, la empresa brasileña de pesquisa industrial, o sea, investigación industrial. En la otra es en la complementación
por ejemplo, en el tema de petróleo y gas, algo tan fundamental en un continente que se está transformando en un reservorio de la humanidad en alimentos y en energía. En el acto del PIT-CNT estuvieron presentes algunos legisladores de la oposición. En estos momentos en el país hay un desafío enorme por delante, que es todo lo atinente a la negociación colectiva y todo lo atinente a la nueva ronda de los consejos de salario. Aparece allí el factor de la productividad como un factor que el gobierno quiere poner sobre la mesa, y yo estoy de acuerdo. Ojalá podamos poner de acuerdo a los trabajadores y a los empresarios para que la próxima negociación salarial se realice tomando en cuenta ese elemento y todo lo que ello conlleva, porque eso implicará que las empresas aporten información, que esa información de las empresas sea manejada con criterio, con sentido responsable y confidencial por parte de los trabajadores, y que al mismo tiempo los trabajadores acepten que haya productividad, pero los empresarios acepten que la productividad implica que los trabajadores participen de las ganancias de las empresas. En cuanto a los discursos, bueno, matices. Por un lado, hubo algunos pronunciamientos que compartimos en cuanto a temas estrictamente de materia laboral, pero también, lamentablemente, hubo varios momentos de los discursos en donde se transformó, en vez de una plataforma de reivindicaciones laborales, salariales, en discursos políticos, en donde quedó claramente mostrado que esta central sindical duerme con el gobierno y defiende el gobierno a capa y espada. Y evidentemente también ataca de alguna manera a quienes hoy se posicionan en la opinión pública y en el espectro político como los posibles contendientes a la alternancia en el poder dentro de unos años. Y quien es ese hombre es Pedro Bordaberry, y por ende se hizo alusiones incluso directas que me parecieron fuera de tono, que no correspondían. En esta cobertura especial de Poder Pensar estuvimos dialogando también con el ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, en un día muy particular allí en el acto del 1 de mayo, sobre cuáles son las prioridades, cómo está viendo el gobierno el mercado laboral. Lo escuchamos. Yo diría que descartando lo que hemos avanzado en materia de desempleo, evidentemente continuamos teniendo una preocupación en el tema del salario. Hay salarios que deben ser mejorados y debemos continuar este proceso de incremento de los salarios más bajos. Y nos preocupa particularmente la situación de los trabajadores que están en la informalidad. Este es un elemento clave, yo diría que uno de los elementos donde vamos a poner la mira en el próximo año, pero también nos preocupa particularmente la inclusión de la mujer en el mercado de trabajo. Hay 200.000 mujeres que trabajan en su hogar, no reciben remuneración a cambio de ese trabajo y es necesario incluirlas en el mercado de trabajo. ¿Cuál es la limitante? Bueno, en muchos casos que son jefas de hogar, tienen hijos a su cargo y por tanto no pueden compatibilizar trabajo con cuidado de los hijos. Por tanto, pretendemos incluir, en tanto vamos avanzando y marchando en la negociación colectiva, herramientas que permitan que se instrumenten mecanismos de cuidado de los hijos, porque las empresas van a necesitar a estas mujeres para complementar su plantilla laboral. Tenemos un nivel de desempleo tan bajo que es imprescindible instrumentar este mecanismo y por tanto la negociación colectiva es una herramienta idónea para poder avanzar en el camino hacia un sistema nacional de cuidados que resuelva esto definitivamente. ¿Qué datos de informalidad tiene? Usted se preocupa el tema de informalidad. La informalidad ha venido cayendo sistemáticamente de 2005 a la fecha. El año pasado más de 50.000 trabajadores pasaron de la informalidad a la formalidad. Casi 3 puntos cayó la informalidad. Esto nos alegra mucho. Estamos en niveles que son la media de lo que sucede en el mundo. Perdón, lo que sucede en América Latina particularmente. Pero todavía pretendemos abatir mucho más esto y hay colectivos muy importantes. Estamos enviando al Parlamento un proyecto de ley que habilita a trabajar a jubilados, compatibilizándolo con jóvenes para que ingresen al mercado de trabajo y hagan la práctica de lo que se capaciten en la UTO, el INEFOP, etc. Esto va a ayudar a la formalización de más de 40.000 jubilados que trabajan en negro hoy. Bueno, este colectivo debe ser formalizado, deben ser formalizados los trabajadores que trabajan en el reciclaje de residuos, por ejemplo, y deben ser formalizadas más de 60.000 trabajadoras domésticas que todavía hoy, a pesar de que 60.000 ya ingresaron en la formalidad, todavía 60.000 siguen siendo informales y este es otro de los núcleos sobre los cuales pondremos atención este año que comienza. Para cerrar, háblame un poquito más del tema salarial. Usted decía, bueno, una de las cosas que preocupa es el nivel de los salarios hoy. ¿Qué datos manejan ustedes? Bueno, hoy nuestra información indica que más de 2/3 de los trabajadores están por encima de 2 salarios mínimos, o sea de 14.400 pesos. Todavía nos preocupa ese tercio que está por debajo.
donde el ingreso salarial está muy asociado a la calificación del trabajador, ¿verdad? Por tanto, no es un tema separado el de la formación y capacitación del trabajador de los niveles salariales. Por el contrario, están estrechamente vinculados. Entonces, promover y profundizar los procesos de formación y capacitación es la herramienta para que estos trabajadores logren acceder a puestos de trabajo de mejor calidad. Estamos dando la bienvenida a Fernando Gambera, fue uno de los oradores ayer en nombre del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT. Gracias por acompañarnos. No, al contrario, un gusto y bueno, tratemos de desgranar lo que hemos querido plantear ayer y transmitir a la población en general y a los trabajadores en particular en la tribuna más importante de los trabajadores, ¿no? Es de alguna manera el lanzamiento del año para lo que es un programa de una central como el PIT-CNT que trata de colocar agenda nacional siempre, ¿no? Te quería preguntar antes, el segundo bloque vamos a hablar más de lo que fue el planteo en sí, o los puntos principales de lo que fue el discurso ayer del PIT-CNT. Incluso tú en tu alocución decías, este es un discurso único, por más que se haga por parte de dos de los dirigentes, este es el discurso de toda la central de trabajadores. ¿Está bien, está mal, está bueno de que en la primera fila del acto de los trabajadores esté todo el gobierno prácticamente, incluido el propio presidente de la República? Yo creo que está bueno, yo creo que es una demostración de un modelo de democracia que los uruguayos hemos sido capaces de construir y que capaz que no se encuentran fácil en el resto del mundo. No estaba solo la plana mayor de gobierno, estuvo todo aquel del sistema político que quiso estar. Te decía porque hay un diputado del Partido Colorado allí que lo escuchábamos, a Fernando Amado, que decía, esta central sindical, el PIT-CNT, duerme con el gobierno. Sí, de alguna manera nosotros nos adelantamos en el discurso a ese planteo de él, que en definitiva va por nuestra crítica directa a la recolección de firmas protagonizada entre otros por Pedro Bordaberry. Nosotros creemos que es un camino equivocado en el sentido de que está comprobado internacionalmente. Yo creo que Pedro Bordaberry y todos los que promovieron la campaña de firmas son tan inteligentes como cualquiera y tienen los mejores asesoramientos. Y entonces deben de saber, igual que nosotros, que esa medida de rebajar la edad de imputabilidad de los jóvenes no ha conducido en ningún lado a soluciones reales del problema de inseguridad, que nosotros no quisimos eludir y hicimos mención específica esta vez. Entonces creo que decirnos que dormimos con el gobierno ameritaría a respuestas del mismo tono de parte nuestra. No lo vamos a hacer. Lo que queremos decir es lo mismo que decimos siempre. La Central Sindical de Uruguay, como pocas en el mundo, sigue planteándose y esgrimiendo su calidad de independiente y autonomía de todo partido, aunque todos ahí tienen corazoncito, de algún partido del Frente Amplio, de algún partido de cualquiera de los otros, porque también hay colorados y nacionalistas en el movimiento sindical. Cada quien con su corazoncito está bien. Lo que en los actos del PIT-CNT se plantean son los programas que surgen de las discusiones del Congreso del PIT-CNT. Ese fue la musa inspiradora de nuestro discurso, fue el marco rector que nos dimos los dos y que ha sido así antes. Y en ese sentido es que nosotros queremos remarcar, seguimos siendo independientes, autónomos, pero no somos indiferentes. No nos hacemos los distraídos a que estos gobiernos que han venido teniendo el Uruguay del 2005 para acá, han tenido una sensibilidad social y en particular una sensibilidad frente al problema laboral, tanto sea en la promoción de la sindicalización como en leyes laborales que protegen la seguridad en el trabajo y demás. Las tercerizaciones y otras cosas. Muchos de los ministros que veíamos ayer y que escuchábamos fueron dirigentes sindicales. Bueno, esa es otra de las características que porque cada quien tiene su corazoncito, tiene derecho a dar el salto y a decidir pasar a la arena política o a cargos de gobierno, pero si antes renuncia o pide licencia, claro, o se va de la militancia sindical. Te pido un minutito para ir a una pausa. Después vamos a hablar, no hubo muchas críticas al gobierno en realidad, más allá de lo que tú decías, que cada uno tiene su orientación o su corazoncito, no pareció un acto de la Central de Trabajadores crítica hacia lo que es la administración de José Mujica en este caso, pero lo conversamos después de la pausa. Bueno, la verdad.